10%, 10% para también para la otra, 25% voy a tener para la variable 68, luego tendría a 5%, 5%, 10%, 5%, 5% y 5%. La sumatoria debería darme siempre el 100%, ¿no? Porque tenemos 10, 20, 30, 40, 65, 70, 75, 85, 90 y 100. Y ahí, de esa manera, estaríamos representando a todo el conjunto de observaciones que se ha realizado al realizar la toma, vamos a decir, o la medición de las plantas, ¿no? De las plantas en un laboratorio, ¿no? Ahora, en esta tabla, que es bastante simple, ¿no? Debemos saber interpretar cada uno de esos valores que lo estamos colocando en dicha tabla. Por decir, ¿qué será este valor? A ver, primeramente veremos con este valor, luego veremos con este valor, ¿no? Veremos qué significa, el significado para cada uno de ellos. Vamos a ver esta, tendremos a esta y vendremos a tener este 10%. Vamos a ver. ¿Qué significa para cada uno de ellos? ¿Cuál vendría a ser el significado de que tengamos al valor de 2 en esa situación? A ver, ¿alguien podría decirme? ¿Significa que 66 se repite 2 veces, Inge? Un poquito. ¿Quién está hablando? Yo, Inge, Francis Nicole. Ya, Francis. Ya, entonces, ¿cuál vendría a ser el significado de tener 2 en esa posición? Que 66 se repite 2 veces. Que la variable 66 se repite 2 veces en el conjunto de datos, ¿no? Sí. Eso vendría a ser el significado de tener a 2 en esa posición dentro de las frecuencias absolutas, ¿no? De la misma manera, bien podemos decir que la variable 68, ¿no? Se repiten 5 veces dentro del conjunto de observación, dentro de la muestra. A ver, ¿qué significa el 8? ¿Qué significará el 8? ¿Alguien podría decirme? Inge, sería la suma de 6 más 2. A ver, un poquito más de volumen. A ver, voy a colocar, a ver, un momentito. No estoy escuchando. Está todo al lado, todo el volumen.
Sí, %. le decía que era la suma de 6 más 2. La suma de la frecuencia absoluta acumulada más la frecuencia absoluta. A ver, significa, dice que, a ver, a ver. ¿Cómo ha dicho? A ver, te voy a escuchar de nuevo. Y que sería la suma de 6 más 2, la suma de la frecuencia absoluta acumulada más la frecuencia absoluta. Ya, más o menos, a ver, otra persona que quiera decir qué significa ese valor de 8. Te dije, es igual a la suma de los valores inferiores o iguales a dicho valor. La suma de las variables de 8 valores, la suma de las variables. No está correctamente interpretado. A ver, Dije, suma de los valores inferiores o iguales a dicho valor. suma de los valores inferiores a dicho valor. No, a ver, otra persona. Sería el valor relativo entre la anterior variable y la variable que se está tomando. Un poquito más, a ver, fuerte. Sería el valor relativo entre la anterior variable y la variable que se está ejerciendo o aplicando. Bueno, más o menos, no es tanto como están diciendo. A ver, uno más, a ver, alguien que pueda animarse a interpretar ese valor de 8. Sería la cantidad de valores registrados, o sea, de variables registradas con un valor menor a o igual a 67, ¿no? A 67, ya. A 67, ya. A ver, ahí estamos, ya estamos llegando a lo que queremos. A ver, 8. Sí, 8, ¿qué es 8? Hemos dicho que son la suma de las frecuencias, ¿no? Absolutas que nosotros teníamos. Hemos sumado, hemos obtenido 8. Entonces, este 8 son el número de variables, que están, ¿no? Que están debajo de la variable 67. Es el número de variables que están debajo de esta variable, de la 67. O sea que por abajo de 67 vamos a tener a 8 variables, ¿no? Que van a ser inferiores a 67, y vamos a tener 12 que van a estar por arriba, vamos a tener a los otros 12, ¿no? Porque tenemos 20, son el número de variables. Entonces, otros 12 vamos a tener por arriba de este valor de la variable 67. Eso es de hacer la interpretación de ese número 8. Son el número de variables que van a estar, que son inferiores a 67. ¿Ya? A 67. Eso es la interpretación de ese valor. ¿Qué significa 0.05? ¿Qué? ¿Es la frecuencia absoluta sobre n variables? Frecuencia absoluta. Esta, 0.05. Es relativo.
La frecuencia absoluta hemos dicho que en este caso vendría a ser 1, ¿no? Pues las veces que se repite es la frecuencia absoluta. Aquí estamos hablando de la frecuencia relativa. Inge es la frecuencia relativa acumulada. A ver, ¿alguien más? Un poco más de volumen. Es la frecuencia relativa del número 70. Es la frecuencia Relativa relativa de... del número 70, sería de la variable 70. Ya. Es la frecuencia relativa, dice, de la variable, en este caso, específicamente de la variable 70, ¿no? La variable 70 dice que se repite, ¿no? 0,05 veces, porque aquí hemos dicho que es la variable relativa es igual a la frecuencia absoluta, ¿no? Dividido entre el número de observaciones, ¿no? Así lo hemos definido a la variable de que es la variable de frecuencia relativa, ¿no? Es la frecuencia absoluta sobre n. ¿Cuántas veces se ha podido, en qué frecuencia se está repitiendo esa variable, quiero decir, ¿no? Entonces, es la frecuencia con que se repite la variable, en este caso 70, específicamente. ¿Listo? Y su frecuencia acumulada, el punto 30, ¿qué será? ¿Qué será el punto 30? Inge, sería la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo? La frecuencia relativa acumulada, Inge. La frecuencia relativa, ¿no dice? Relativa acumulada, Inge. Ya, pero ¿qué representa? Es la frecuencia relativa acumulada. Sabemos que es esa, pero ese valor, ¿qué me representa? Es la suma de la frecuencia relativa, Inge. ¿Cómo? Es la suma de las frecuencias relativas. Es la suma de las frecuencias. Ya, a ver. ¿Alguien más puede decir? La sumatoria de las frecuencias relativas hasta ese punto. La sumatoria de las frecuencias relativas hasta ese punto. A ver, ya. ¿Alguien más? A ver. Inge, es la frecuencia relativa acumulada que está debajo de la variable 66 y que está Ya. por arriba, digamos, de la... Ya, a ver. Otro.
¿Qué es la frecuencia relativa acumulada? Hemos dicho que viene a ser a la frecuencia absoluta acumulada sobre el número de observaciones, ¿no? Ya que esto viene a ser igual a su frecuencia absoluta acumulada sobre el número de observaciones, sobre 20. ¿Sí? Eso es bien a ser el 0.3, ¿no? ¿No es? A ver. Aquí hemos, ¿cómo lo hemos definido? La frecuencia absoluta acumulada a la suma de las frecuencias relativas anteriores, ¿no? Y si esas frecuencias relativas anteriores vendrían a ser dado, ¿sí? De 0,5, 0,5, 0,5, llegando así hasta 0,30, ¿no? Entonces, este 0,30 viene a ser, dice, la frecuencia, dice, existe un 30, vamos a decir un 30% de las frecuencias, de las variables están, vamos a decir, a ver, son, el 0,30 viene a ser la proporción de las variables inferiores, ¿no? A la variable 66. Es la proporción, ¿no? O en otras palabras, bien podemos decir que viene a ser, existen el 30% de las variables menores a 66. Existen un 30% de las variables que son menores a la variable 66. Y supuestamente el 70% estará por arriba de este valor, de esta frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces existen dos valores que vienen a ser inferior y otro superior, ¿ya? Entonces eso viene a ser, es el 30%, lo podemos decir, o es la proporción, es un valor proporcional del 30, del 0.3% de los valores están por debajo de la variable 66. Y 70% estará por arriba de ese valor. Y los otros vienen a ser porcentajes individuales de cada una de las variables, ¿no? El porcentaje que representa de esta variable frente al total es el 5%. Me representa, o sea, el 5% del total de las variables, la variable 60. Es decir, 10, entonces también me va a representar que la variable 71 me representa el 10% del total de las observaciones, ¿no? Que cuando sumamos, pues me tiene que dar el 100%. ¿Está claro ahora, jóvenes? La interpretación de la tabla, de esa tabla. ¿Hay alguna pregunta tal vez? ¿Mm? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay. Bueno, se ve que han entendido entonces. Un cuadro estadístico de esta forma dice que debe ser confeccionado, debe ser estructurado esta tabla de la siguiente manera. Voy a borrar y voy a decir entonces lo siguiente.
Decimos estructura de una tabla estadística. Estructura de una tabla estadística. Estructura de una tabla estadística. Una tabla estadística que lo hemos colocado de esa forma, ¿no? Dice que va a estar formado de esta manera. Hemos visto que tienen columnas, ¿no? Distribuidas de esta manera. Como también ustedes van a observar que tienen también a veces filas, ¿no? Que van a estar dadas en una tabla estadística, dependiendo mucho de las variables que se tomen, ¿no? Entonces, una tabla estadística de esta forma dice que tiene que tener necesariamente un título. Un título. Y este título dice que debe ser, ¿no? Debe ser colocado en esta parte superior de la tabla, ¿no? Indicando la naturaleza del fenómeno que se estudia. Más que todo dando, vamos a decir, respuesta a los valores de qué, cómo, dónde y cuándo. Respondiendo a los valores de dónde, cómo, ¿no? Después, a ver, lo otro hemos dicho, cuándo, y el otro son 4, que venimos a ser dadas el qué, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? El qué. Entonces, si nosotros damos respuesta a estos interrogantes, ¿no? Podemos indicar qué se está estudiando o qué se está presentando en este cuadro, dónde se va a realizar o dónde se lo ha realizado este conjunto de datos, cómo se lo ha hecho y cuándo se lo ha hecho. Entonces, de una manera bastante sucinta, de una manera bastante resumida, debemos colocar en este título, ¿ya? De tal manera que respondamos, dice, al qué, cómo, dónde y cuándo. Interrogantes que estarían dados para que la persona que solamente encuentre el cuadro se trata este cuadro. Entonces, con relación al título. Luego tenemos el cuerpo propiamente dicho. Cuerpo propiamente dicho. Y este cuerpo dice que está formado también por un encabezado, ¿no? Tiene una parte que viene a ser los encabezados, que vendría a ser el caso que hemos visto a las variables, ¿no? Absolutas, todos esos en una primera fila. También podríamos tener en una primera columna a esas variables, dependiendo mucho del cuadro que nosotros estamos queriendo formar, ¿no? Ese cuadro, entonces, propiamente dicho, está formado por un encabezamiento, y este encabezamiento está dado en filas y columnas. Puede darse en filas en la primera fila, ¿no? O en la primera columna, filas y columnas.
en las primeras filas y columnas del cuadro estadístico. ¿Ya? Entonces, estas filas y estas columnas, ya sean verticales u horizontales, ¿no? Verticales, son distribuidas según a las variables que se tomen. Luego, entonces, también el encabezamiento, que se refiere más que todo a la primera fila, ¿no? Dice que había que mantener en este punto, se puede indicar, dice, las modalidades, las variables, como lo hemos colocado hace un momento, ¿no? Las variables, las frecuencias absolutas, todo lo que es necesario calcular. Luego, las columnas son parte, dice, también designadas por la naturaleza del problema, que podrían ser características de categorías o modalidades de variables que nosotros podamos colocar. ¿Listo? Entonces, el cuerpo propiamente dicho está formado por encabezamientos, que más que todo se viene a ser dado por la primera fila, el encabezamiento, ¿no? Luego, este encabezamiento bien puede estar también a través de una columna, ¿no? Donde este encabezamiento viene a estar formado por filas o columnas, en las cuales nosotros vamos a poder determinar las diferentes variables que nosotros tengamos. Y luego, por último, una tabla de estadística debería tener, dice, sus notas explicativas, que también lo vamos a denotar como si fuera indicaciones complementarias. Lo vamos a poner, son las indicaciones en las notas que siempre se colocan en la parte inferior de un cuadro, y mayormente las vamos a denotar como si fuera como todas las indicaciones complementarias que uno podría tener referente al gráfico o referente al cuadro. Vamos a decir notas explicativas. Y en estas notas explicativas mayormente se coloca, ¿no? Colocamos notas explicativas, vienen a ser colocadas las observaciones de cómo se ha podido obtener los datos. Vamos a decir la fuente también de información, ¿no? De dónde, quién ha hecho, y las notas explicativas donde podemos colocar, vamos a decir, esclarecer algún comentario sobre los datos, alguna observación que se hace, ¿no? Para que también la persona que vaya a leer o ver este cuadro estadístico sepa también qué precauciones tener, ¿no? Primeramente, la fuente de dónde ha sido recogida estos datos, ¿no? ¿Quién es vamos a decir, el responsable del conjunto de estos datos, por decir? La fuente de información, la fuente de dónde han procedido estos datos, ¿no? O, en otras palabras, bien podemos indicar la identidad del responsable, ¿sí? La identidad del responsable que ha construido esta tabla. Para seguramente, si tiene alguna observación, ir a donde esa persona y hacer con que le saque las dudas que él tiene respecto a esos datos. Comentarios, todo eso, observaciones, debemos colocar siempre debajo del cuadro estadístico. Entonces,
Esa viene a ser un cuadro estadístico denotado de esa manera con sus diferentes variables, ¿no? Su título, su cuerpo propiamente dicho y sus notas explicativas u observaciones debajo del cuadro estadístico. Así lo vamos a denotar entonces cualquier cuadro estadístico que tengamos, ¿no? En este título bien podemos enumerar a los diferentes cuadros que vamos a tener, ya sea cuadro 1, título tantos, ¿no? 1, 2, dependiendo mucho. Si se trata de muchos cuadros, tendremos que enumerarlos cada uno de ellos. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta al respecto? Jóvenes. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Todo está bien entonces? ¿Se ha entendido, jóvenes? Ya, entonces vamos a ver también el cuadro estadístico cuando tenemos, vamos a decir, datos agrupados en intervalos de clase. ¿Cómo vamos a denotar un cuadro estadístico cuando este cuadro mayormente lo utilizamos, dice, cuando tenemos datos estadísticos de variables discretas? Habíamos definido que era una variable discreta, ¿no? ¿Qué es una variable discreta, jóvenes? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué es una variable discreta? ¿Ya se han olvidado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué son variables discretas? Los que son números enteros, no tienen decimales. ¿Qué son qué? Son variables enteras, no tienen decimales, son aisladas. Ya, las variables discretas, entonces son valores, nos representan, o son representados a través de valores numéricos exactos, ¿no? O enteros, vamos a decir. Esas son las variables discretas. Y lo habíamos clasificado en dos tipos de variables, ¿no? Son las variables cualitativas y cuantitativas. Son variables cuantitativas, pero discretas. Ahora vamos a ver cómo podemos expresar o cómo podemos construir una tabla estadística, pero para variables cuantitativas continuas, ¿no? Ahora en grupos, o sea, continuas, quiere decir que vamos a tener muchos valores entre dos dados, ¿no? Continuas. Para valores continuas son valores decimales, vamos a decir así, y estos los podemos agrupar en intervalos de clase. Esto es lo que hemos visto. Entonces las desventajas que podríamos tener, dice, en una estructura estadística de datos cuando son discretos, ¿no? ¿Cuáles serían las dificultades que presentaría este cuadro cuando tenemos una estructura de una tabla estadística discreta? De que, como ustedes han podido observar, podemos encontrar datos de ese tipo, pero
si con solamente 10, 20 datos hemos podido observar que tenemos cuántas variables, a ver, ha sido hace un rato, estoy viendo, son casi 15 variables, 13. desde 68 o 60 que teníamos al 76, eran 12 variables o 15 variables, ¿no? Entonces, ese conjunto de variables, si con 20 solamente hemos tenido, imagínense si tuviéramos que colocar, vamos a decir, a 100 variables estadísticas discretas, ¿no? Con que depende mucho de esas variables, por ejemplo, se repitieran o tendrían frecuencias relativas también no muy grandes, ¿no? Pero sí, tuviéramos 100 variables estadísticas, el cuadro estadístico sería bastante moroso, ¿no? Bastante grande. Vamos a decir, este cuadro estaría representado por hojas y hojas, ¿no? Y bueno, esa sería la gran dificultad que podríamos tener, ¿no? O de lo contrario, tener, vamos a decir, pocas variables, pero con mayor frecuencias absolutas, ¿no? Pocas variables con frecuencias absolutas bastante grandes, ¿no? Y, ¿qué otro tipo de variable o qué más podríamos tener al utilizar variables estadísticas discretas? A ver, ¿qué más podríamos decir? Esas serían las dos grandes dificultades que podríamos tener al tener esas variables estadísticas, ¿no? Mayormente, no sería conveniente el tener un cuadro estadístico con muchas variables. ¿Listo? A eso más bien. Y el objetivo en vez de tener un cuadro estadístico de variables discretas, lo podemos transformar ese tipo de datos en datos agrupados en intervalos de clase. Lo vamos a ver ya directamente en la próxima clase porque ya estamos casi en hora, no nos va a dar para poder hacer o confeccionar ese cuadro estadístico para variables discretas agrupadas en intervalos de clase. ¿Bien? Entonces, el mayor problema que tendríamos en este tipo de tablas viene a ser esa, ¿no? Que esté confeccionada con muchas variables. ¿Alguna pregunta, jóvenes, tal vez? No hay más preguntas, entonces quedaríamos aquí entonces, jóvenes. Nuevamente nos veríamos el día lunes con ustedes. ¿Listo? Hola. Entonces, hasta el día lunes, jóvenes. Hasta el día lunes, Inge. Hasta luego. Ya. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego.